de inmediato comencemos a seguir estudiando lo que es el libro de Mateo. La semana pasada insistimos, ¿verdad? Y estuvimos diciendo, como parte de la introducción de lo que es la serie Primero lo Primero, estuvimos diciendo que el libro de Mateo es un libro escrito y dirigido para crear la conciencia de lo que es Jesús como Rey. Jesús como Rey es de las cosas que se destacan, ¿verdad?, en el libro de Mateo. Muchas de las escrituras que se reciben, destacamos que había una genealogía que se mira en ese capítulo 1 para poder ir en específico en el aspecto de que Jesús vendría del linaje de David, que vendría del linaje de David. Es una de las cosas que se mira, ¿verdad?, en ese capítulo. Otra de las cosas que resaltamos la semana pasada era el hecho de cómo continuamente se podía repetir la frase para que se cumpliese lo que está escrito, para que se cumpliese lo que está escrito, para que se cumpliese lo que está escrito. Se mira constantemente esa expresión y específicamente dirigida a profecías que se dieron, ¿verdad?, y se referían a Jesús y destacaban este aspecto de rey. Cuando tú comienzas a ver el libro de Mateo, y una de las expresiones que se podían hacer de Jesús era lo llamaban hijo de David. Habrán varios episodios en la palabra del Señor donde tú miras momentos de milagros, gente que se dirige hacia Él, dirigiéndose con la expresión, valga la redundancia, de hijo de David. A Jesús le llamaron hijo de David como el Mesías esperado. Era llamado hijo de David como el Mesías esperado. ¿Por qué razón? Porque te decía hace un rato, se creería, ¿verdad?, que el Mesías surgiría y sería descendiente directo de este rey tan importante para la nación judía, y que hasta el día de hoy yo creo que es de los reyes que más se destacan en esa nación, la nación de Israel, y en los judíos, el rey David. El Mesías sería un rey descendiente directo de David y restauraría, esta era la expectativa de aquel pueblo, restauraría el reino de Israel. Esa conexión con David era de gran importancia por quienes esperaban la venida del Mesías, y ese uso del título resaltaba la conexión de Jesús con la profecía mesiánica. Hijo de David. Hijo de David. Y según la genealogía que presenta Mateo, Jesús estaba vinculado a la línea de David, a lo que se asocia con esta profecía. Cuando nosotros miramos en ese mismo libro de Mateo, el capítulo 1, que se supone que ya lo hayas leído, en la genealogía de Jesús se comprueba esa descendencia del rey David. Inclusive mientras yo leía y veía algunos detalles, veía algunas cosas, era por causa de José. Por causa de José se tendría, ¿verdad?, esa conexión con el rey David. Entonces ponte a pensar en el plan perfecto de Dios. Si escoge una mujer, pero este hombre que hizo silencio, que decidió acatar aquella orden de Dios y aquel plan divino para su vida, que no tuvo ningún interrogante, quizás las llegó a tener, pero prefirió hacer silencio. Si no hubiera estado, ¿verdad?, y si no hubiera representado ese elemento natural, que no quiero destacarlo porque lo voy a dejar en algún momento para poderlo predicar, pero ese elemento natural que entonces ligaría a Jesús en este aspecto de lo que era la genealogía con el rey David. La genealogía de Jesús en Mateo, el capítulo 1, el nacimiento de Jesús en Belén. Eran algunas de esas referencias a David y la profecía del Mesías. Una vez más, el nacimiento de Jesús en Belén, en la ciudad de David. En la ciudad de David se menciona en Mateo el capítulo 2, la sanidad de los ciegos, cuando se comienza a llamar la atención de él, y hoy veremos un poco sobre eso. Mateo el capítulo 9, el verso 27 al 31, y la entrada a Jerusalén en Mateo el capítulo 21, el verso 1
al 11, el verso 1 al 11, cómo se resalta quizás esa expresión de Jesús, hijo de David. El hijo de David, y haciendo referencia una vez más a la profecía mesiánica. Perdón, hoy no vamos a tocar esa historia de Mateo, vamos a ver otros ciegos. Estoy ahí. Ay, Jehová. ¿Qué expectativa? Todos nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué expectativa debemos tener de rey? ¿Qué expectativa nosotros debemos de tener de Jesús como rey? Pero no solamente la expectativa de Jesús como rey, sino qué expectativa tenemos del reino. ¿Qué expectativa tenemos del reino de ese rey? Una de las cosas que yo creo que erró el pueblo en aquel instante, en aquel momento, por supuesto ellos teniendo una mentalidad de lo que estaban esperando como Mesías, la mentalidad que tenían y lo que estaban esperando como ese rey, que vamos a ver algunos detalles dentro de un instante. Esta gente, más allá de ver el rey, no se dio cuenta cómo ese Jesús rey plasmado por Mateo no solamente muestra lo que él podía hacer como rey, sino cómo funcionaba el reino, cómo funcionaba el reino de los cielos, cómo enseñó el reino de los cielos. Y todo creyente, toda persona de fe, todo cristiano no solamente debe tener la conciencia de Jesús como rey, sino que debe de conocer a Jesús como rey, pero debe de conocer el reino de los cielos, el reino de ese rey, cómo funciona el reino de ese rey. Muchos de los judíos en aquel instante esperaban la llegada de un Mesías, pero ese Mesías que esperaban, lo esperaban como un libertador político y un libertador militar. Un libertador político, un libertador militar. La expectativa era que ese Mesías sería un rey descendiente, como dijimos hace un rato, del linaje del rey David. ¿Por qué razón descendiente del linaje del rey David? Este Mesías restauraría el reino de Israel. Le devolvería su grandeza, pero no solamente le devolvería su grandeza, sino que los iba a librar. Iba a librar al pueblo judío de la opresión del imperio por el cual ellos estaban siendo subjugados en aquel momento, que era Roma. Ellos esperaban que los librara de Roma, que los librara de la opresión del imperio romano. Ese Mesías esperado para levantar aquel gobierno, aquella política, era esperado y no lo pudieron percibir de la manera correcta. Las expectativas mesiánicas variaban entre diferentes grupos de judíos. Habían unos judíos, una vez más, que estaban esperando ese Mesías centrado en el aspecto de la liberación política, mientras otros sí llegaron a considerar y tenían una expectativa de una liberación espiritual, pero también tenían una expectativa de una renovación religiosa. En aquellos tiempos era muy destacado socialmente hablando, por supuesto, el aspecto gubernamental, pero no solamente el aspecto gubernamental, el aspecto religioso. El aspecto religioso tenía una función principal en las sociedades, tenían unas funciones de establecer reglas, tenían unas funciones de establecer, ¿verdad?, leyes, tenían unas funciones más allá, hasta de lo espiritual, era una influencia social. Y había un grupo de judíos que definitivamente también esperaban un cambio en eso. Su mensaje y enfoque era diferente a las expectativas comunes. El mensaje de Jesús y el mensaje de Jesús como rey era diferente a las expectativas comunes de un líder político y un líder militar. Su mensaje es el contrario y no la expectativa de lo que esta gente quizás tendría, por la necesidad, aún por la necesidad, los lleva quizás a no creer. El establecimiento del reino de los cielos para Jesús era una manera espiritual más allá que política. Más allá que política. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ¿verdad? Se dice que luego que se
en el Antiguo Testamento, y se escribe en Malaquías, y se expresa el Señor en Malaquías, se dice que hay unos 400 años de silencio, hay unos 400 años donde no se ve una expresión de parte de Dios. Y luego de 400 años, ponte a pensar, este pueblo pasando todo lo que había pasado, cuántas frustraciones podían haber dentro de ellos, pero no solamente cuántas frustraciones mentales, emocionales, aún físicas podían haber dentro de ellos, sino que pasando todo ese tiempo y todas las generaciones que pudieron pasar en todo ese tiempo, ¿cuál era la expectativa de lo que podían tener? ¿Cuánto de lo que estaban pasando en su mente, en sus emociones, cuánto de lo que estaban pasando los llevaron a este grado de que si no verían en aquel ente natural que llegaría para librarlos, políticamente hablando, librarlos de esa opresión que podían sentir, si no veían las características de aquello que ellos considerarían que podría traerle la libertad, si tendrían o no tendrían esperanza? Llega un Jesús con un lenguaje completamente diferente. Llega un Jesús que proyecta algo completamente diferente a lo que ellos podrían esperar. Definitivamente no lo aceptarían. Difícil, dificilísimo. Mira el libro de Juan, el capítulo 20. Y yo quiero que en el día de hoy miremos una de las principales cosas que podrían hacer diferente a ese rey, a nuestro rey Jesús, pero no solamente a nuestro rey Jesús, sino a su reino. Lo que hacía diferente a nuestro rey Jesús, una de las cosas que hacía diferente a nuestro rey Jesús y a su reino. Hoy yo quiero que nosotros miremos a un rey que sirve, a un rey servidor. Algo no acostumbrado a mirar, algo no acostumbrado a ver. Mira el libro de Juan, el capítulo 20. El libro de Juan, el capítulo 20. Voy a leer hasta el verso 33. Dice la palabra del Señor. Entonces, Juan capítulo 20, el verso 20. Juan capítulo 20, el verso 20. Voy a leer hasta el verso 33. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La madre se postra ante Jesús, ¿verdad? Hay versiones que le dice que le pidió un favor. Cuando tú miras la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice que le pidió un favor a Jesús. Esta mujer se acercó a pedirle un favor a Jesús. Dice el verso 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, mira esto, ordena que en tu reino, ordena que en tu reino. Y pregúntate, ¿qué pasó? ¿No es el verso? Perdón, Mateo 20, apunté, yo no sé por qué yo puse aquí Juan. Gracias por aclarármelo. Aquí hay que editar. Me disculpan allá los que están a la distancia. Mateo 20, 20. Mateo capítulo 20, el verso 20. Una vez más. Vamos a ver. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. En el aspecto militar y en el aspecto político, esas posiciones eran unas posiciones importantes. Y ahora esta mujer se acerca a Jesús y le dice a Jesús que considerara a sus hijos que caminaban con él, que estaban aprendiendo de él, ¿verdad? Que funcionaban junto a él, pues que ahora en ese reino que se podía escuchar hablar, se sentaran a su lado. Ahora ponte a pensar la conciencia que esta mujer tenía de ese reino, el pensamiento que esta mujer tenía de ese reino, dice la palabra del Señor. Entonces, respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ella hace el acercamiento, ella hace la petición, él se dirige a ellos
Porque si había alguien que estaba recibiendo una enseñanza directa de parte de Jesús, eran los muchachos, no la madre. Y si la madre es capaz de hacer una petición como esa, considerando y quizás teniendo una cierta expectativa del reino, si había alguien que no podía tener la misma expectativa que la madre luce tener, eran los muchachos. Y cuando Jesús se dirige hacia los muchachos que habían caminado con él, que lo habían escuchado, que funcionaban junto a él, él le dice: ¿puedes tú beber del vaso? ¿Puedes tú tener mi vida? El vaso era un utensilio, ¿verdad? Y resalta buenos y malos momentos en la vida. Se utiliza en buenos y malos momentos, en celebraciones y en momentos de tristeza. Y él le dice: tú puedes experimentar lo que yo voy a experimentar. Y ellos le dicen: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora yo quiero que tú comiences a pensar, comiences a hacer una reflexión en las ambiciones individuales que se podían dar en cada seguidor de Jesús. Las ambiciones individuales que se podían dar en la vida de cada uno de los que andaban alrededor de Jesús. De la misma forma nosotros como creyentes lo podemos experimentar. Hay un reino de parte de Dios. Le servimos a un rey. Cuando nosotros nos exponemos a quizás escuchar el funcionamiento del reino, ¿cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? Estos muchachos querían un lugar prestigioso dentro de. Dice el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. La gente consideraría y ahora pensaría que los demás también estaban mal por esta reacción que plasma la palabra del Señor como enojo. Pero la realidad es que no era un enojo de furia. Esto lo que quería decir, y este enojo lo que iba era a la indignación. Era la indignación. La indignación causada en los demás, esa indignación causada en su ser una aflicción. Los demás se entristecieron. Habían 12 que podían caminar. La madre expone algo por la revelación que ella podía quizás tener del reino. Ahora estos dos muchachos se juntan con el pensamiento de la madre. Le piden a Jesús el poderlo practicar, el poderlo vivir. Y hay otros 10 que están mirando. La palabra del Señor dice que se enojan, pero cuando miramos la traducción original era una indignación. Se pusieron muy afligidos. ¿Quién quita? ¿Quién quita que ahora es restante? Los otros 10 pudieran estar diciendo: no está entendiendo la dinámica. No está entendiendo la dinámica. O, ¿quién quita que se llegaron a afligir porque consideraban que a lo mejor estos dos muchachos pudieran estar en la posición donde ellos hubieran pretendido en su mente también estar? Las ambiciones de los seguidores de Jesús era el no reconocer y el no saber cómo no solamente operaba el rey, sino cómo operaba el reino de ese rey. Dice la palabra del Señor que entonces Jesús, llamándolos, los llama a todos, dijo: sabéis, y mira esto qué poderoso, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y la semana pasada miramos estos versos y miremos un detalle en el día de hoy. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Ustedes saben. La Reina Valera antigua dice: los príncipes de los gentiles. Los príncipes de los gentiles. Cuando habla de gobernante, está hablando de gente que está en altos rangos de poder. Él está diciendo: ustedes saben que los que están en alto rango de poder, ustedes saben que los príncipes de los gentiles, aquellos que no creen, aquellos que viven otro asunto, otra cosa, ustedes
saben que ellos se enseñorean de las naciones, que ellos se enseñorean de los demás, que ellos ejercen en ellos potestad. Y el verso 26 le dice, pero en ustedes no va a ser así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí le pone el punto final al pensamiento, aquí le pone el punto final a la ambición que cualquiera pudiera tener cuando no haya reconocido correctamente no solamente al rey, al reino de ese rey. Y aquí establece cómo se viviría en ese reino. Aquí establece cómo funcionaría ese reino. Funcionaría en servicio. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mira el verso 27, y el que quiera ser el primero, el que quiera estar en esa posición, como decíamos hace un rato, el que quiera estar en altos rangos de poder, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero no solamente establece cómo se debía de funcionar, sino que pone el ejemplo de cómo funcionaría ese reino, y el ejemplo de cómo funcionaría ese reino era mostrando al rey como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y mira qué poderoso, porque esta es la razón del servicio y esta es la razón por la que ese rey en su reino se vuelve un servidor. ¿Y cuál era la razón? Para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que tú consideres algo en el día de hoy, es que cuando miramos esa palabra servir, a lo que se refiere, y es el término que se pudiera utilizar para un asistente. Para un asistente. Es un término utilizado en el lenguaje, ¿verdad? Y como fue escrito, es un término utilizado como ejemplo de un maestro, como ejemplo de un maestro. Una vez más, es cómo funciona un reino, es cómo funciona un reino. Y el ejemplo que pone es el maestro, y el maestro era el rey. El reino funciona en servicio, el reino funciona en servir. Y el ejemplo, el maestro, el que sirve, el que se vuelve hasta cierto punto un asistente, porque definitivamente una parte tendría que hacer una cosa y él haría otra cosa. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, era el ejemplo, era Jesús, un rey servidor. Un rey servidor. ¿Por qué razón? Una vez más, porque habría que ser rescate de muchos, rescate de muchos, rescate de muchos, refiriéndose a soltar, refiriéndose a disolver. Este rey Jesús está diciendo, yo estoy sirviendo porque la realidad es que a la gente que va a ser partícipe de ese reino necesitan ser soltados, necesitan ser liberados, necesitan disolver toda carga que había, más allá del yugo que podía representar el imperio romano. Había un yugo mucho más grande que era espiritual, y él como rey poniéndose al servicio era el que iba a soltarlos del yugo, no solamente de Roma, el yugo del enemigo, no solamente del enemigo, el yugo que podía quizás haber amarrado todo aspecto espiritual y que los separara del Dios Padre. Era él, aquel rey servidor, Jesús, el Rey de Reyes, que comienza a mostrar con su caminar cómo se tendría que trabajar para cuando él no estuviera, fuéramos nosotros los que operáramos igual que él, y cuando la gente nos miraran a nosotros operando como él opera, entonces también ellos pudieran ser libertados, también ellos pudieran soltar todas esas cargas, también poder disolver todo aquello
que quizás los amarraría, los ataría a no tener la misma relación con Dios que un día pudimos tener. Este rey servidor de inmediato que da la lección comienza a mostrar por qué servía, y luego dice la palabra del Señor, cuando nosotros vemos el verso 29, dice que al salir de Jericó le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. Señor, Hijo de David. Era la expectativa del Mesías. Jesús, el Señor, Hijo de David, era la expectativa de alguien que podría hacer algo, que podría soltarlo, que podía disolver algo en su vida. Mira la apelación a esa expresión de Hijo de David y ese reconocimiento mesiánico en la vida del maestro, en la vida de aquel rey servidor, que comienzan a apelar a la misericordia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. La gente que hacía, dice el verso 31, y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tú eres capaz, nosotros lo reconocemos en ti. Esa es la expresión de Hijo de David, y apelando a aquello que podría causar una reacción en Dios, en Jesús específicamente. Dice el verso 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Le siguieron. Disolvió toda carga. Disolvió toda atadura. Y comenzó a mostrar cómo ese rey en el funcionamiento del reino servía. Y comienza a mostrar un rey que sana. Un rey que sana. Estos 2 ciegos tuvieron la expectativa correcta. Ya hace un rato te hablaba de expectativa acerca de aquel rey que los sanó. Era la expectativa correcta. Mientras mirábamos el ejemplo de los 2 discípulos y la madre de aquellos 2 discípulos, una vez más por la ambición quizás individual que puede surgir en la vida del ser humano, la expectativa hacia ese rey había cambiado. Y yo quiero que te preguntes en el día de hoy, como te dije desde el inicio, ¿qué expectativa tú puedes tener de rey? Pero no solamente qué expectativa tú puedes tener de rey, qué expectativa tú tienes de reino y qué expectativa tú tienes de tu funcionamiento dentro del reino. ¿Cuál es tu función dentro del reino? Y si yo quiero algo que tú puedas recibir en el día de hoy, aun si me estás viendo a la distancia, es que este reino funciona sirviendo, y la expectativa que tú debes tener de este reino no es de que te sirvan, sino de que tú puedas servir a otros, porque tienes que ser tú el ente que puedas disolver toda carga en la vida de la gente. Pastor, es que yo no soy quien disuelve. No, tú no eres quien disuelve. Jesús, el rey, disuelve, pero somos nosotros los que podemos trabajar con él. Somos nosotros, como decía esa palabra, asistirlo a él para que entonces otros puedan conocerlo y sus cargas sean disueltas. Somos nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros y nuestro servicio lo que puede atraer a otros a Dios. Y mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que en el día de hoy tú tengas otra expectativa del rey que le está sirviendo. Uno que vino a servir, uno que no vino a ser servido, uno que renunció a ser todo Dios y aún siendo todo Dios vino a esta tierra, como te voy a mostrar dentro de un momento, para que en el día de hoy tú y yo experimentáramos salvación. Mi oración una vez más es que toda ambición individual se tiene que traducir en el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje del servicio, el lenguaje de servir. ¿Y qué difícil puede ser? Qué difícil puede llegar a ser.
Para ir concluyendo en el día de hoy, cuando nosotros miramos el próximo capítulo, el capítulo 21, está la entrada de aquel rey prometido. La famosa entrada de aquel rey prometido, que se predica muchas veces en la Semana Santa. Aquel momento en que se puede celebrar la entrada triunfal en Jerusalén. Y dice el verso 1 que cuando se acercaba a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está frente a vosotros y luego hallaréis un asna atada, y escucha bien, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Un pollino era la cría de aquel asna. Y le dice: tráemelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Y dice el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía en sus mantos, tendían sus mantos en el camino, y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Era la celebración del Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Pero mira el verso 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta, un orador inspirado. ¿Qué expectativa tendrían de rey? ¿Qué expectativa tendrían de rey? Para que se cumpliese lo que el profeta dijo. Cuando tú miras el libro de Zacarías, el capítulo 9, el verso 9, la Nueva Versión Internacional dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que había dicho el profeta. Y tú dirás: pastor, ¿por qué? ¿Por qué razón? El pollino y el uso del pollino, en vez del lugar de un caballo o un carruaje, lo que simbolizaba era la humildad y la paz de este rey. Cuando tú podías entrar en un caballo, cuando podías entrar en un carruaje, era símbolo de guerra, era símbolo de una ofensiva de guerra. Y dice la palabra del Señor que aquel rey que se había prometido vendría haciendo todo lo contrario. Viene la cría de un asno, por el tan solo hecho de que representara humildad y representara paz. Todo lo contrario a la expectativa que se tendría de un rey. Y cuando entra, la gente lo estaba alabando, la gente lo llegó a reconocer como Mesías, pero la revelación que tuvieron de él no era la de rey, era la de un profeta. No solamente era un profeta, era de un orador inspirado. Era solamente de un orador inspirado. Una vez más, la expectativa de lo que tú puedes tener de rey, y aún más allá lo quise llevar en el día de hoy, la expectativa que tú puedes tener del reino de los cielos, no te puede desviar a la realidad de lo que Él es. Y no solamente de lo que Él es, sino de lo que Él hizo. Y si Él fue capaz de hacer esto para que se cumpliese las escrituras y se manifestara lo que se tendría que manifestar, ¿cuánto más tendremos que hacer nosotros? Y con esto cierro en la noche de hoy Filipenses, el capítulo 2, donde leemos el capítulo. Voy a leer los versos del 1 al 11. Podría ir directo a los versos que quiero resaltar, pero quiero leer desde el verso 1. El título de sus Biblias dice: humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si hay algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Está diciendo Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas por contienda, no hagas las cosas por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Con lo que te he dicho hasta ahora, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El ser igual a Dios, escucha bien. No estimó el ser Dios. El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Tomando forma de siervo. Fíjate que no dice en forma de hombre, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque la expectativa de los hombres es que sirvan. La expectativa de los hombres era que sirvieran. Toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que se reconozca ese Rey, para que se reconozca el nombre de ese Rey, para que se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de ese Rey que fue un servidor, de ese Rey que mostró su servicio sanando, que mostró ese servicio libertando, que mostró ese servicio disolviendo, que mostró el servicio en lo que ha sucedido en tu vida. ¿Cuánto más tendremos que hacer nosotros y reconocer en nuestro interior y en nuestro corazón para poder concluir en esta noche? Quiero que recibas esto y poder actuar en la humildad que Él actuó. El servir representa poder actuar con la humildad que Él llegó a actuar. Esa debe ser la expectativa de este reino y operar en este reino, porque fue el ejemplo que cada uno de nosotros vimos. Es actuar con compasión, es actuar en humildad, es actuar en compasión, es poder establecer nuestra enseñanza con el servicio. Cada vez que tú te sientas con alguien y le brindas quizás algún buen consejo, cada vez que tú le extiendes la invitación a alguien a la casa del Señor, cada vez que tú compartes un verso de la palabra del Señor con alguien, cada vez que tú quizás compartes un post en las redes sociales, no sabiendo a quién alcanzar, o directamente a alguien, escucha bien, tú estás enseñando a través del servicio, estás sirviendo cada vez que oras, cada vez que sirves, cada vez que ayudas, cada vez que aportas, estás enseñando a través del servicio. Escucha bien, si algo nosotros vimos en la vida de Jesús y que cada uno de nosotros debiera de practicar, es el desprendimiento que tuvo Jesús a cualquier cosa natural, el desprendimiento que tuvo a cualquier cosa material. No tuvo a qué aferrarse, ejemplo de perdón, ejemplo de amor incondicional hacia nuestras vidas, que es difícil
dificilísimo, pero estamos llamados a servir de la misma forma que Él sirvió. Su liderazgo fue un liderazgo plasmado por el sacrificio, Hoy no nos queremos sacrificar, hoy queremos que todas las cosas sean fáciles. Hermano querido, tengo que darte noticia, las cosas no son fáciles, pero como hemos estado predicando, Dios te esfuerza, no solamente te esfuerza, te ha dado el ejemplo con su vida y todo lo que sucedió en su vida para que nosotros lo apliquemos y podamos funcionar. Nosotros tenemos que creer quizás en ese liderazgo por el sacrificio e ir un poco más allá, y por supuesto tener el compromiso no solamente con nosotros mismos, no solamente con los demás, el compromiso con Él de poder cumplir el mandato que dio hacia nuestras vidas y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso no se va a lograr y no se va a alcanzar si no es sirviendo, si no servimos a otros, si no le servimos a Él, si no tenemos un compromiso con lo que ya hizo, con lo que Él ya hizo, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. ¿Y cuántos tienen que despertar a eso en el nombre poderoso de Jesús? Cuando nosotros miramos a Mateo como rey, y de las cosas que se supone que esté ahí en el papel, donde tú vas a estar escribiendo, cuando se manifiesta Jesús como rey en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que reconocer como creyentes son nuestras responsabilidades. Y parte de nuestra responsabilidad es servir. Y mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que con este mensaje y con esta palabra tú lo puedas aplicar a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dar un aplauso al Señor, te puedes poner de pie.